Entre mis recuerdos más lejanos y nebulosos, destacan algunas entrañables figuras de mujeres gitanas que yo siempre tengo presentes en mi memoria. La primera de ellas es mi madre. El recuerdo más remoto que tengo de mi existencia está unido a la sombra de ella. Era por Semana Santa. Yo, que debía ser de cortísima edad, me encontraba enfermo de difteria y mi madre, al pasar la procesión por mi casa, me asomó al ventanillo de la alcoba para que viera el Cristo de la Humildad, seguramente pidiéndole por mi salud. No se me olvida aquella remota y quizás primera impresión de mi vida. Muchas veces pienso que de esa visión imborrable arranca mi sentimiento por la Semana Santa y por el cante de las saetas. Son los recuerdos de Antonio Cruz García, llamado en su adolescencia y juventud el Niño de Rafael y el Niño de Mairena, para ser conocido posteriormente con el nombre universal de Antonio Mairena. Aquel que habría de convertirse en el cantaor más redondo y completo de todos los tiempos, dueño de una sabiduría única y de una sensibilidad extraordinaria. Vino al mundo el 7 de septiembre de 1909 en el pueblo sevillano de Mairena del Alcor. Nació en el seno de una humilde familia gitana, cuyos antepasados, como otros muchos gitanos, habían llegado a Mairena atraídos por su importante feria. El pequeño Antonio recibe desde el momento en que abre los ojos a la vida la influencia de las más profundas costumbres y el sentir del pueblo gitano, expresados de un modo inigualable por medio del cante. Rafael Cruz Vargas, el padre de Antonio, era un gran aficionado al cante, siempre presente en las fiestas gitanas de Mairena para escuchar a las figuras locales y a los ídolos de gran nombre. Aurora García Heredia, su madre, era una gran bailaora, que según la apreciación del propio Antonio, bailaba por tangos como nunca después vería bailar a nadie. Cuando digo que el padre de Antonio gozó de una gran personalidad, es porque tenía una afición tremenda al cante. Era íntimo amigo de Manuel Torre, de Joaquín Er de la Paula, del Gloria, y el mismo Antonio manifiesta que gracias a su padre, él pudo entrar en ese difícil mundo del flamenco, como después le llamó Manolo Barrio. Y digo que gozó de una gran personalidad porque cuando Antonio sale al flamenco, no lo hace como la mayoría de los cantaores, apoyándose en su madre. Así tenemos Joaquín Er de la Paula, Manolito Er de María, ¿no? Él sale con el nombre del Niño de Rafael, lo cual quiere decir que Rafael debió de gozar de un sitio importante dentro de la afición flamenca. Con todos estos pequeños datos se puede poner de manifiesto la gran influencia que el entorno familiar y flamenco de Mairena ejerció sobre la figura del gran maestro que fue Antonio.
Otra figura clave en la formación del pequeño Antonio es la de su abuela María Eugenia, en cuya casa del barrio llamado Trianilla pasa largas horas, más que en casa de sus padres, al lado de aquella mujer ingeniosa y ocurrente que contaba a su nieto historias del pasado. Sin embargo, como hijo mayor de una familia de 5 hermanos, muy pronto debe Antonio abandonar la vida propia de un niño y se incorpora al trabajo en la herrería de su padre. Y ahí, tran, 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 tran. Siempre lamentaría el cantaor en su madurez la falta de preparación y los pocos estudios que recibió en su infancia. Pues solo durante 3 años, en las escapadas que le permitían su trabajo en la herrería, pudo asistir al colegio. En compensación, en medio del trabajo con los metales, empieza a oír el buen cante que en la herrería practican los amigos de su padre, y entre martillazos y la briega con hierro y fuelles, se le van quedando grabados unos cantes de fragua que años después le servirán de base para la reelaboración que hará de los mismos. En las grandes fiestas gitanas empieza a escuchar a su primer maestro, Joaquín el de la Paula, y al que habría de ser su máxima guía en el mundo del cante, Manuel Torre. También acompaña a su padre en las escapadas que éste hace a Sevilla para rondar por los lugares propios de las fiestas flamencas. Aquellos recuerdos quedarán grabados para siempre en la memoria de Antonio. Algunos cantaores amigos, como era el caso del Gloria, Joaquín el de la Paula, Tomás Pavón o Pepe Torre, hermano del mítico Manuel, lo hacían entrar en las reuniones, pero otra, como no estaba invitado, se ponía a escuchar desde afuera, dentro del establecimiento, pero sin poder entrar en el reservado de la fiesta. Yo veía cómo sufría por no poder estar dentro y tenía que conformarse con escuchar cómo podía, sin dejar de beber hasta emborracharse. En 1920, cuando Antonio cuenta apenas 11 años, va a Mairena Francisco Mendoza, Faico, uno de los grandes bailaores gitanos. Con este motivo, se celebra una fiesta grande entre los gitanos. El pequeño Antonio, sentado en las faldas de su madre, sigue atento el desarrollo de la misma. De pronto, sin que nadie lo espere, el niño empieza a cantar un tango puesto entonces de moda por Pastora Imperio. Faico sale bailando espléndidamente. Finalizado el tango, el bailaor, entusiasmado, coge al pequeño en brazos y no deja de alabar el magnífico modo de cantar, mientras la demás concurrencia permanece asombrada, pues nadie, ni siquiera su propio padre, lo ha oído cantar antes de ese día. Descubiertas las facultades del joven Antonio, su padre,
por falta de medios, debe renunciar a llevarlo al concurso de cante jondo que, impulsado por Manuel de Falla y García Lorca, se celebra en Granada en 1922. Sí pueden, en cambio, acudir al concurso que, al calor del de Granada, se celebra en Alcalá de Guadaira 2 años después. Allí, en la Plaza del Duque, comienza a medianoche el concurso. Antonio canta por Seguirilla y por Soleá. En sus maneras se nota la influencia de sus 2 maestros, Manuel Torre y Joaquín el de la Paula. Este último es quien entrega el trofeo al de Mairena. Sin embargo, el jurado se ve sometido a las protestas de un público que, lejos de valorar la pureza del cante, se muestra favorable al fandangueo fácil y a los gorgoritos de otros concursantes. El gitano está en aquellos tiempos tan restringido, tan acohibido, tan perseguido, tan marginado, pues el cante gitano estaba igual. Los cantes gitanos los han aceptado muy bien. Aunque digamos nosotros que no nos querían, pero allí en el público lo han aceptado bien. Porque donde quiera que hemos ido, siempre mi hermano y yo hemos triunfado. Lo que trata es de convencer que existe dentro de Andalucía el cante gitano andaluz. En unos principios pues no se lo comprendían. Cuando tenía 30 años, 29 o 30 años, pues no. Sabía que no, vamos, aquí en Mairena mismo no iban ni a verlo. No lo comprendían. Pero la fuerza está en su razón incorpórea. Ahí donde está la fuerza de Antonio, de que lleva a este mundo del cante, lo lleva a que comprenda o medio entiendan el cante gitano que hace Antonio. Participando en fiestas locales e interesándose cada vez más por el cante, sigue la vida humilde del joven Antonio, que en 1928 aprende en Brenes los cantes del Nitri, un mítico gitano que posteriormente sería rescatado del olvido por Antonio. Ese mismo año se marcha a trabajar como dependiente de una taberna del Aral y allí, inesperadamente, recibe una terrible noticia. Su madre muere víctima de un ataque al corazón. Meses después de quedar viudo, el padre de Antonio vuelve a casarse. El joven Antonio Mairena, llevándose consigo a su abuela materna y a sus hermanas Rosario y María Josefa, se marcha a vivir a Carmona. Sin embargo, no pierde el contacto con su pueblo. Allí, en Mairena del Alcor, le encargan en 1930 la organización de un espectáculo de cante. Antonio invita a Manuel Torre. El de Mairena, jaleado por su ídolo, canta por Soleá y por Seguirilla antes de dejar paso al maestro Manuel Torre. Esa sería la última vez que Antonio lo oyese cantar. Fue una ocasión única, porque según comentó años después, nunca había escuchado en su vida una cosa igual, ni nunca volvió a escucharla. Yo no creo que existiera una influencia, al menos una influencia directa, dada la disparidad de características. Torre, anárquico, un tanto disparatado, indisciplinado. Antonio Mairena, riguroso, estudioso. Entonces, creo que el fenómeno que se produce es el de la exquisita sensibilidad que Antonio tenía sobre la música, de tal manera que le bastó unos
cuantos datos, unas cuantas señales de los cantes de Manuel, que desde luego no son los que están en sus discos, para reelaborar esos cantes que él hizo más grande, más serio, más profundo que nunca. No le hacía falta el rejo o el rajo de Torre, porque llegó a la perfección máxima, de tal manera que, como dijo un poeta de nuestra tierra, así que se acabó el cante, aquí se ha acabado todo. Durante una breve temporada, fue contratado en el Cursal Internacional, un cabaret sevillano de lujo, que ofrecía un cuadro flamenco en el que Antonio, conocido entonces como el Niño de Rafael, vuelve a comprobar que la pureza de su cante va a contracorriente. Después, en 1931, es llamado a filas. Cumple el servicio militar en las plazas africanas de Larache y Alcázarquivir. Y al jurar las dos banderas, la monárquica y después la republicana, vive de cerca las circunstancias históricas que atraviesa España y que hasta entonces han quedado lejos de su vida. Concluido el servicio militar, se dedica a cantar por los colmaos que en la época abundaban en la Alameda de Hércules y por el Pasaje del Duque. Pero es al llegar la Semana Santa de 1933 cuando se le ofrece su primera oportunidad, al ser contratado a modo de prueba para cantar saetas en la llamada Tertulia Sevillana, con sede en calle Sierpes. Al ver tu agonía, al ver tu agonía, a triste y penosa. Cargado de responsabilidad, se enfrenta al compromiso contraído. En la mañana del Viernes Santo, llega a su punto cumbre. Al paso de la cofradía de los gitanos, canta de tal modo que la procesión se detiene durante tanto tiempo que pierde estación en la catedral y es multada. Al Niño de Mairena, como es llamado a partir de entonces, lo lleva a hombros un público entusiasmado. Al día siguiente, aparece una caricatura suya en La Unión y se convierte en uno de los ídolos de la Semana Santa sevillana. Antonio continúa entonces su vida humilde, cantando en colmaos y sufriendo en silencio la injusticia con la que el público valora el cante gitano. Ejemplos de esa indiferencia y abandono son la penosa vida de Tomás Pavón, que para Antonio fue uno de los más grandes cantaores del siglo, o la muerte de Manuel Torre. Cuando Manuel Torre se encuentra gravemente enfermo, acuden a su casa un matrimonio de Carmona que generalmente iba a los fines de semana para oírlo cantar. Entonces Manuel, ante la imposibilidad de cantarle, les dice que se vayan a Mairena, que allí hay un muchacho que le llaman el Niño de Rafael, que tiene una tabernita y que les gustará cantando. Ellos lo hacen, establecen relación con Antonio, se ponen a cantar, le cuentan la anécdota que Manuel Torre les ha dicho y entonces se lían de cante y esa misma noche, estando en una fiesta importante, reciben la noticia de que ha muerto Manuel Torre. A comienzos de 1936, la inigualable Carmen Amaya actúa en Sevilla. A la fiesta, que después de la actuación da en la venta de Antequera, invita a aquel Niño de Mairena, al que desea escuchar. El cante de Antonio le agrada hasta tal punto
que allí mismo le propone que vaya a Barcelona para grabar el repertorio de la película que entonces está rodando, María de la O. La grabación fue perfecta, y una vez acabada su intervención en la película, y después de acordar con Carmen nuevas colaboraciones, regresa Antonio a Sevilla. Allí lo sorprende la guerra civil. Carmen Amaya se marcha de España, llevándose todas las ilusiones que a su lado había puesto aquel cantaor que se siente olvidado y sumido en un mar de confusiones y adversidades. Antonio, en edad militar, se ve dispensado de incorporarse al ejército debido a que ya lo habían hecho sus hermanos Curro y Juan. Así, en una Sevilla ocupada por las fuerzas nacionales, sintiéndose una víctima más de una época en la que la cultura era solamente de unos pocos, frecuenta los ambientes nocturnos de la ciudad, en los que en esa época, y hasta ser dignificado por Antonio Mairena, se desarrolla el cante. La época aquella de gran crisis vivió el flamenco, sobre todo los cantadores que pasaron momentos, eran los momentos graves de los cantadores, porque los cantadores vivieron poco menos que la caridad. Entonces, entre estos cantadores estaba lógicamente la figura de Antonio Mairena. Antonio Mairena vivió en Málaga muchos años, viviendo de lo que llamaban, pues vivir del cante en los sitios más inhóspitos, como es pues, aquellos que no eran tablados siquiera, eran ventas y eran casas de trato, y así se ganaba la vida Antonio Mairena. Una de aquellas noches, acude con un amigo taxista, el Tartaja, a la estación de Cádiz en busca de viajeros. Allí encuentran a dos mujeres jóvenes. Una de ellas la recuerda a Antonio como una preciosidad morena. Se llama Amparo y es gaditana. En los próximos meses, esa mujer se convertiría en una obsesión para el cantaor que comparte con ella la habitación que desde meses atrás ocupa en una pensión de la calle Jáuregui. Antonio se siente absorbido, falto de libertad, y más de una vez se refugia inútilmente en Mairena Belalcor, pues Amparo acude siempre en su busca, hasta que finalmente consigue convencerla para que lo abandone. Le ofrece el poco dinero que tiene y la acompaña a un tren que parte rumbo a Granada. Finalizada la guerra, se traslada a Carmona, donde fija su residencia hasta 1956, aunque en esos 17 años pasará largas temporadas en Madrid y Sevilla. En 1941, a través del guitarrista que entonces suele acompañarlo, Esteban de Sanlúcar, consigue grabar en Barcelona 4 discos. Sin embargo, ha de desechar lo que llevaba preparado y grabar los números que le propone la casa discográfica, algo popular a lo que Antonio no se adapta. En 1943, trabaja durante un año como figura de conjunto en un espectáculo de Juanita Reina, estrella de la canción en aquellos momentos. Actúa durante una corta temporada con el ballet de Pilar López. Finalmente, en 1945, Pastora Imperio le ofrece actuar en La Capitana, la venta que ella personalmente regentaba en las afueras de Madrid. En La Capitana se convierte en la persona de confianza de Pastora. Pero a pesar de la amistad que lo une con la gran bailaora, después de una temporada
Antonio deja la venta para cantar en otro local de similares características, Villarrosa. Es por esas fechas cuando coincide con Ramón Montoya y tiene la ocasión de valorar la calidad de dicho guitarrista. Lo que sí exigía, sobre todo si era cuestión de grabar o cantar en público, donde hay que tener un poquito más de seriedad, lo que sí exigía era que tocasen flamenco, lo que él llamaba tocar gitano, con falsetas cortas, porque las falsetas largas, incluso desde muy antiguo se ha dicho que las falsetas largas molestan al cantador. Es decir, el toque actual, de toque que hay ahora moderno, ese toque no valía para los cantadores antiguos. Entonces Antonio, que era del corte clásico, quería falsetas cortas y muy flamencas, muy flamencas. De regreso a España, a final de los años 40, Carmen Amaya actúa en Madrid. Antonio, que se creía olvidado por parte de la bailaora, acude a saludarla al camerino, donde ésta lo recibe con entusiasmo y lo pone al corriente de los infructuosos esfuerzos que en ese tiempo ha hecho para ponerse en contacto con él. Carmen le propone que actúe con ella en el Teatro Fuencarral, y allí están, en cartel durante 2 meses, escenificando con gran éxito un poema del romancero gitano de Lorca. Carmen Amaya supone de nuevo la luz para el cantaor de Mairena, pues al concluir los 2 meses en Madrid, acuerdan seguir sus actuaciones en París. Sin embargo, como la otra vez, todo se esfuma como un sueño. Poderosas razones familiares obligan a Carmen a llevar a Chiquito de Triana en su lugar. Antonio se ve obligado a permanecer en el mundo oscuro que entonces significaba Madrid, hasta que al poco tiempo, Teresa y Luisillo, separados de la compañía de Carmen Amaya, le proponen hacer una gira con su ballet por el extranjero. En la entonces ciudad internacional de Tánger, realiza en 1950 su segunda grabación, que al igual que la primera, consiste en 4 discos de pizarra, aunque el contenido de los mismos se ajusta más a los criterios del cantaor, que meses después va a recibir una de las primeras compensaciones a su constancia. En el Teatro Stoll de Londres, Luisillo le pide que para cubrir un hueco del espectáculo salga a cantar en solitario. Ante el público inglés que llena el teatro, se decide a cantar por Caracoles. Nada más finalizar, estalla una ovación que dura 15 minutos. Ante aquel éxito, Antonio piensa que en el mundo hay un lugar para el cante. En los años 50, comienzan a abrirse en Madrid una serie de tablaos. Antonio Mairena inaugura El Duende, propiedad de Pastor e Imperio y de su yerno, el torero Gitanillo de Triana. Pero el cambio importante va a venir poco después, cuando el bailaor sevillano Antonio le ofrece un lugar privilegiado en su ballet. Con Antonio, mi forma de cantar encontró un sitio y un ambiente más cómodo y apropiado. Iban muy bien juntos aquel baile y aquel cante, y yo creo que quizás nunca han estado tan unidas las dos cosas, el cante y el baile. Estuvieron juntos 10 años, dando a conocer el flamenco en distintos escenarios, desde Casablanca, Egipto o París, hasta el Teatro de la Ópera de Viena, recorriendo gran parte de Europa, América, África y Asia Menor. Y en cierto modo, también lo dieron a conocer en España, porque aquella colaboración
fomentó un interés hasta entonces insospechado. A pesar de todo, Antonio Mairena pensaba que aquel trabajo conjunto no era perfecto, ya que el cante se veía sometido al baile. Y según su concepto del cante, este nunca debía estar subordinado a ningún otro arte, por muy grande que fuese. Es cierto que el cante es el eje fundamental del arte flamenco, pero no es menos cierto que hay que reconocer la rica influencia y el intercambio que hubo entre Antonio el bailarín y Antonio Mairena. Hay que tener en cuenta que toda una década en torno al cante para bailar, eso le permitió a Antonio Mairena el ultimar cante, el definir cante, que aún no estaban en su propuesta escénica totalmente conformados, y hubo además un intercambio de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los grandes maestros que se nos han dado a escuchar han tenido que sufrir la reválida del cante atrás, del cante para bailar. Tan es así que aquellos que no han sufrido esta reválida, nosotros estimamos que es la gran asignatura pendiente de estos cantadores. En 1954 graba su primer disco de larga duración en Londres. 4 años después, en 1958, realiza una obra similar en España. Pero la gran cita con el cante sería pasados otros 4 años en Córdoba. En el pasado siglo, un grupo de gitanos de holgada posición económica se dedicó a ejercer un mecenazgo sobre las principales figuras del cante gitano andaluz, para salvaguardar de esa manera su pureza. Aquellos mecenas, en cierto modo, se convirtieron en un tribunal del cante, y en una de las fiestas que organizaban, tuvieron la idea de fotografiar a Tomás el Nitri con una llave en la mano, símbolo de la sabiduría y la pureza del cante. Después del concurso de cante jonto, celebrado en Granada en 1922, se acordó entregar a Manuel Vallejo la segunda llave de oro del cante. Muchos años después, al calor del auge que estaba tomando el cante, se convoca en Córdoba un concurso para otorgar la tercera llave de oro. Después de recibir insistentes peticiones, Antonio Mairena se presenta al concurso, que se celebra en la Plaza de la Corredera. Allí, ante un público expectante, están el Platero de Alcalá, Fosforito, El Chocolate, Juanito Barea. Ante esa competencia, Antonio sabe que solo puede triunfar si el jurado aprecia lo que él llama la razón incorpórea, es decir, la esencia de la sabiduría, el conocimiento y el sentir del cante gitano. Le pido a Jesús por mí. Sentía que me habían dejado solo en el campo de batalla. Pedía interiormente el triunfo para el cante gitano, para los míos, para mis 40 años de sacrificio, para el porvenir de mi propia vida, que podía quedar en la incertidumbre. A Antonio le toca actuar en último lugar, cuando el gran público, al que se dirigía la mayoría de los cantaores, ya está saturado. Él cierra las puertas a ese público y pone su alma y su inteligencia en el tribunal. Canta por tangos, soleares de distintas fuentes, seguirillas, portonás, y acaba con la tona grande. Recibe una gran ovación, aunque no tan jaleada como las de otros concursantes. Sin embargo, el jurado, severo, no se deja impresionar por lo fácil y vistoso y valora la aportación de Antonio en toda su magnitud. Según confesó Juan Talega,
Los cantes de Antonio estuvieron por encima de los conocimientos del jurado. A las 5 de la madrugada da a conocer su fallo. Al de Mairena, sin un solo voto en contra, le ha sido concedida la gloria y la llave del cante. Al dejar el ballet de Antonio, aprovechando el auge del cante, Antonio Mairena emprende una incansable labor para reivindicarlo. Rescata del olvido y promociona cantaores y guitarristas. Reconstruye cantes olvidados e investiga. Esa labor se ve recompensada con innumerables distinciones y premios. Entre otros, Premio Nacional de Flamenco en 1966, 71 y 73. Trofeo Segunda Cata Flamenca de Montilla en 1971. Premio Aula de Flamencología del Noticiero de Cartagena en 1974. Saeta de Oro de Málaga en 1976. Y la Medalla de Santa Isabel de Hungría, primera que se le otorga a un cantaor de flamenco. Paralelamente, emprende una gran tarea discográfica. En los años 60 graba numerosos e importantísimos discos para la historia del cante. Sevilla, cuna del cante gitano. Mis recuerdos de Manuel Torre. La fragua de los Mairena. Y sobre todo, la gran historia del cante gitano andaluz. Compuesto por 3 LPs que le valen el Premio Nacional de Radio Barcelona y el de la Cátedra de Flamencología de Jerez. A finales de los años 50, empiezan a surgir los primeros festivales flamencos y se forman peñas y tertulias flamencas. Con el auge del cante, aparece también la figura del flamencólogo. Antonio Mairena, pieza clave en la creación de los festivales flamencos, va a colaborar muy estrechamente y a fraguar una entrañable amistad con un estudioso muy particular del cante, el poeta de Puente Genil, Ricardo Molina. Juntos realizan un trabajo de investigación y documentación que será fundamental para la historia del cante. La pluma sensible y apasionada por el cante de Ricardo Molina va dando forma a la sabiduría de Antonio Mairena. Y fruto de esta colaboración de años es el mejor libro que sobre flamenco se ha escrito. Mundo y formas del cante flamenco, que aparece publicado por la Revista de Occidente. Antonio quería siempre, pues, dejar las cosas muy claras y asignar cada uno de los cantes a cada uno de los cantadores que él creía que eran los auténticos creadores, o, según la tradición oral, a lo que él había llegado a conocer. En este sentido, ciertamente era un hombre muy, muy riguroso, un hombre muy detallista, pero desde luego esto fue a partir de lo que ocurrió, de la proyección, de la importancia que tuvo Mundo y Formas del cante flamenco. Anteriormente, Antonio quería dar a conocer el cante, darle importancia, dimensión, categoría a este arte, pero no creo que desde el principio tuviera pues la idea clara, perfectamente definida, de hacer una Biblia del cante flamenco, como alguien llamó a este Mundo y Forma.
El acercamiento de los intelectuales al flamenco hace que éste se aproxime a la universidad. A partir de los años 60, se dan recitales en medios universitarios. Participan los cantaores ilustrando conferencias sobre flamenco. Antonio es una de las primeras figuras del cante que participa en estos actos. Lo hace en la Facultad de Derecho de Sevilla, en la de Medicina, en colegios mayores. Sin embargo, uno de los acontecimientos que más lo emocionan es la Semana de Estudios sobre el Cante que organiza el SEU en Sevilla en 1973. Allí, sentado él mismo en la presidencia, se llena de orgullo al ver a Pastora Pavón, niña de los peines, presidiendo el acto junto al rector. El hecho no tenía precedentes. Yo sentí que allí se contemplaban los sueños de mi vida artística en cuanto al reconocimiento social y cultural del cante y del cantao. Y me bendijo mi madre, y a mí me bendijo mi madre, y el céntimo de un cielo, y el céntimo de un pobre, y el céntimo de un ciego, y me bendijo mi madre. Y me bendijo mi madre, y a mí me bendijo mi madre, que mi morna tan chiquita para recompensar tan grande. Y se canta gitano por tanto. Pero en esos años, aparte de contadas intervenciones en público y de seguir grabando su importante discografía, el maestro de Mairena solo tiene la ambición de llevar una vida tranquila en su casa sevillana, al lado de su hermana Rosario, entregado siempre al estudio y a la divulgación de lo que fue su vida, el cante, llevado siempre por esa sabiduría, por esa razón incorpórea que guió sus pasos en los duros momentos de una vida que se extinguió el 5 de septiembre de 1983. La obra de Mairena no se detiene con su muerte. Se crean ciclos de recitales y homenajes en su honor. Queda una labor fecunda. Queda el mairenismo, la fundación que lleva su nombre y que, siguiendo su senda, trabaja en la promoción, protección y difusión del cante y de la figura de Antonio Mairena, guiados todos por las palabras del maestro. Se pierden las personas, pero el cante permanece, como escondido debajo de la tierra antigua o revoloteando en el aire donde nació.